Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Tomás Reyes Damián y mi número de matrícula es AL093073. En el desarrollo de este video hablaremos acerca del proyecto integrador referente a los distintos tipos de funciones polinomiales, exponenciales y logarítmicas aprendidas durante el módulo 4 del tema de funciones. Bueno, para iniciar, pues es necesario primero tener bien clara la definición de una función. Entonces, las definiciones las definimos como un conjunto de reglas para las operaciones en las que cada elemento de entrada X se le relaciona con algún otro elemento de salida. En este caso, pues es Y. Esto quiere decir que la variable Y depende del valor de la variable X. Si se utiliza la aplicación de la regla F, y esta dependencia se expresa mediante esta ecuación. Bien, el primer tema del cual vamos a hablar son las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales son funciones o términos que pueden contener diferentes componentes, incluidas variables, constantes y exponentes. Los grados de estas funciones se derivan al sumar los exponentes de todos sus términos, tomando como base el exponente más alto. También la clasificación de estas funciones radica en el número de términos que la conforman, como por ejemplo, si tenemos una función con un solo término, la cual comúnmente se le denomina un monomio, que es de grado cero. Por ejemplo, estas funciones se definen con la siguiente ecuación. Se lee como f de x es igual a 5 o f de x es igual a 2 o f de x es igual a 3. Todas estos tipos de funciones, al tener un exponente 1, se convierten en una constante, que se grafica como una recta horizontal paralela al eje x, como se muestra en la siguiente imagen. También, si una función está conformada por dos términos, ya sea lineal con algún independiente, se entiende que es un binomio de primer grado. El binomio se define como una función lineal, por ejemplo, es f de x es igual a 2x menos 1, donde 2 es la pendiente de la recta y y menos 1 es la ordenada en el origen, es decir, la función corta en el eje Y gráficamente como se muestra en la siguiente imagen. Bien, seguimos. Se denomina trinomio cuando una función está conformada por tres términos de tipo exponencial, lineal e independiente, siendo este un ejemplo de una función cuadrática, ya que uno de sus elementos está elevado al cubo, es decir, el exponente 2 determina el grado 2 de la función, que gráficamente se representa como una parábola dependiendo del coeficiente del exponente. Si es positivo, la parábola pues es convexa, es decir, en forma de U, y si es negativo, la función es cóncava, es decir, hacia abajo, como se muestra en la siguiente imagen. Bien, cuando se presentan varios exponentes dentro de una función, se dice que es una función polinomial. Entonces, resumimos que el tipo de función polinómica lo marca el grado de la función, que al mismo tiempo pues, está derivado a la suma de los exponentes de toda la función. Bien, el segundo tema a desarrollar son las funciones exponenciales, y las funciones exponenciales se definen como todas aquellas funciones que tienen la variable independiente x en el exponente de una potencia, como lo es el ejemplo f de x es igual a la x, donde a es un número real y diferente de cero. Las propiedades de las funciones exponenciales se describen a continuación. Como primer punto tenemos que el dominio son todos los números reales, es decir, una función exponencial existe por cualquier valor de x. Como segundo punto tenemos que una función exponencial solo toma valores positivos, es decir, de 0, hasta el infinito. Bien, como tercer punto, toda función exponencial es una función continua e inyectiva a la vez. Bien, como cuarto punto, si una función no está trasladada, cualquier función pasa por el punto 0,1, porque la función elevada en el 0 siempre da como resultado
1, como se muestra en la siguiente imagen. Bien, también se dice que el valor de una función exponencial en x es igual a 1, es igual a la base, como se muestra en la siguiente imagen. Bien, como último punto tenemos que si la base de la potencia a es mayor a 1, la función exponencial es creciente, y por contra, si el coeficiente a está dentro del intervalo entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Bueno, veamos un ejemplo para la función exponencial. Teniendo esta función, dada la función f de x es igual a 2 a la x, aquí no hace falta calcular el dominio porque siempre serán los números reales. Por tanto, tenemos que asignar valores al exponente x para poder tabular, ya que pues este tipo de funciones cambian bastante de un punto a otro. Solo calcularemos 5 puntos, pero cabe mencionar que mientras más puntos calculemos, será más precisa la recta. Bien, como se muestra en esta imagen, aquí se asignan los valores al exponente x con el intervalo del coeficiente de -2 a 2 y se sustituyen en la función de x en el exponente, quedando de la siguiente manera. Ahora ubicamos los puntos en el plano cartesiano, como se muestra a continuación. Y finalmente unimos los puntos y la representación gráfica queda de la siguiente manera. Si observamos del lado derecho, la función exponencial se eleva infinitamente, mientras que del lado contrario, pues desciende, pero nunca toca el eje X. Bien, por último, también podemos deducir que la inversa de una función exponencial es una función logarítmica. Por tanto, las gráficas de una función exponencial y una función logarítmica son simétricas respecto a la recta. X es igual a Y si ambas poseen la misma base. Bien, el último tema a desarrollar son las funciones logarítmicas, y las funciones logarítmicas se definen como todas aquellas funciones cuya variable independiente x forma parte del argumento de un logaritmo, como por ejemplo se muestra en la siguiente imagen y se lee de la siguiente manera. Es f de x es igual al logaritmo con base a x, donde a es obligatoriamente un número real positivo y diferente de 1. Repasando un tema anterior, los logaritmos son solo una forma más de expresar a los exponentes para el cálculo de datos, donde un logaritmo con base a de y es el elemento al que hay que elevar al número de la potencia para que como resultado nos dé el número y, como se muestra en la siguiente imagen. Los dominios para una función logarítmica siempre van a ser números positivos, ya que bueno, el argumento de un logaritmo tiene que ser mayor a 0, ya que no existen los logaritmos de números negativos y los logaritmos de número 0. Poniendo como ejemplo la función siguiente, para calcular el dominio de una función logarítmica tendremos que ver el argumento de la función mayor a 0, como se muestra a continuación. Resolviendo la inecuación, despejamos primero a menos 4 hacia el lado derecho con signo positivo, como se muestra de la siguiente manera. Y después despejamos a 2 de x hacia el lado derecho, dividiendo ya que estaba multiplicando, y queda de la siguiente manera. X es mayor que 4 sobre 2. Y entonces resolvemos y obtenemos el dominio que es x es mayor que 2, como se muestra en la imagen siguiente, de modo que el argumento del logaritmo será más grande que 0 si x es mayor que 2, así que el dominio de la función son todos los números más grandes que 2, que no está incluido, como se muestra en la siguiente imagen. Bien, resumiendo, las características de las funciones logarítmicas tienen que cumplir primero con el dominio, son todas las x que hacen que el argumento del logaritmo pues, sea positivo. Como segundo,
El rango de las funciones logarítmicas son todos los números reales. Como tercer punto, toda función logarítmica son funciones continuas e inyectivas. Y el crecimiento o decrecimiento de la función también depende de la base del logaritmo, es decir, si la base es mayor a 1, la función pues es creciente, y si la base se encuentra dentro del intervalo de 0 a 1, la función pues es decreciente. Del mismo modo que la curva de la recta también se define por la base, la función será cóncava, es decir, hacia abajo, si la base pues, es superior a 1, y convexa, es decir, hacia arriba, en forma de U, si la base es menor que 1. Ahora, bueno, vamos a graficar una función para comprender un poco mejor el tema. Bien dada la siguiente función, lo primero pues es hallar el dominio de la función mirando el logaritmo de 2x menos 1 mayor que 0. Bien, primero que nada, como se muestra en la imagen, despejando menos 1 al lado derecho de la operación inversa, queda de la siguiente manera. X es mayor que 1, de modo que el dominio de la función son todos los números más grandes que 1. Una vez teniendo el dominio de la función logarítmica, asignamos valores sustituyendo en x puntos dentro del intervalo de dominio. En este caso vamos a asignar de 1.5 a 9, como se muestra en la siguiente imagen. Aquí también cabe mencionar que mientras más puntos calculemos, más precisa será nuestra función. Bueno, después de asignar estos valores, tabulamos como se muestra a continuación. Y ahora ubicamos los puntos dentro del plano cartesiano con los valores de la tabla, como se muestra de la siguiente manera. Finalmente, la función logarítmica se expresa gráficamente como se muestra a continuación. Si observamos, la función del lado derecho sigue creciendo hasta el infinito, en cambio la función por la izquierda desciende, pero nunca toca el valor de x es igual a 1, siendo así una asintona vertical de la función. Bien, el objetivo de este video es comprender el desarrollo de estas funciones y el comportamiento gráfico para la interpretación de sus datos, para resolver pues distintos problemas en nuestra vida cotidiana. Espero les haya agradado el video y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.